que todos estén muy bien y listos para comenzar nuestra escuela dominical. Pues el día de hoy tenemos una historia muy bonita, muy especial, porque vamos a hablar acerca de un rey muy joven. Yo creo que es el más joven que hemos tenido en la historia. Pero antes, cierren sus ojitos porque vamos a orar. Allí, quietecitos en ese lugar, atrapen sus manitas, cierren sus ojos y vamos a hablar con el Padre Celestial. Padre Santo, estamos ante tu divina presencia para darte muchas gracias por este día, porque nos permites estar aquí reunidos, aunque sea por internet, mi Señor. Gracias por esta hora, porque nos permites aprender de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija, mi Señor. Lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, mis niños, continuemos con nuestra clase. Pues recordemos que anteriormente hemos estado hablando sobre reyes, los reyes de Israel. A ver, ¿alguno de ustedes se acuerda del primer rey que tuvo Israel? Ya lo hemos visto en nuestra historia. ¿Lo recuerdas? Fue el rey Saúl. Sabemos que este rey hizo algunas cosas bien ante los ojos de Dios, pero hizo otras cosas mal. Entonces el Señor no quería un rey desobediente. Después el Señor eligió a David y así vemos en nuestra historia, vimos también que eligió a Salomón y así hemos visto algunos reyes en la Biblia, en nuestras historias, cómo algunos de ellos hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, cómo Dios bendijo a los que fueron obedientes y también vemos cómo castigó a los que fueron desobedientes. Después del rey Salomón hubo una división en Israel. Permítanme tantito. Esta nación, Israel, fue dividida en dos reinos. Así, miren, fue dividido y se convirtieron Israel y Judá. Eran como dos naciones. Así que ya no era un solo rey o un solo reino, sino que había dos. Pues en el tiempo del rey que vamos a hablar el día de hoy, que es un rey muy joven, pues es el rey Josías. Este muchachito, dicen las escrituras, que él tenía la edad de 8 años. Pues seguramente murió su papá, su abuelo, y vamos a ver qué es lo que dicen las escrituras en Segunda de Reyes 22 y 23. Yo solamente voy a mencionar algunos versículos, pero ustedes lean los dos completitos y van a ver muchas cosas muy interesantes. Así que en esta porción de la Biblia dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida. Aquí está el nombre de su mamá. Aquí lo vamos a pegar para que no se les olvide. Pero principalmente el personaje del que vamos a hablar este día, ¿quién es? A ver, mis amores, recuerden ese nombre. El rey más joven que nos menciona la Biblia. ¿Lo recuerdas? Josías, ese rey jovencito. Y lo que nos llama la atención aquí, que dice, en el versículo 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Seguramente cuando era pequeñito y escuchaba las historias acerca de los reyes anteriores, seguramente él admiraba mucho al rey David. Y él intentaba seguir sus pasos. Él era muy jovencito, pues era un niño quizá de tu edad, un poco más chico, un poco más grande, pero él seguramente escuchaba las historias de este gran rey David y él quería seguir su ejemplo, porque dicen las escrituras que ni su papá ni su abuelo hicieron lo bueno ante los ojos de Dios,
Sin embargo, Josías, él quería agradar, obedecer y servir al Señor. Él era muy joven y no es pretexto para hacer travesuras, para hacer cosas que desagradan a Dios. Ser joven o ser niño no te impide ser un servidor del Señor. Tú puedes ser obediente a Él y servirle de muchas maneras. Así que conozcamos más sobre esta historia. Pues vamos a ver qué dice en los demás versículos. Dice que en el capítulo 3, cuando Josías creció un poquito más y ya tenía 18 años, dicen las escrituras que él, pues, así como el rey David, se preocupaba por la casa del Señor, por la casa donde había que adorarle. Él sabía que había cosas que estaban mal, pero no sabía exactamente, porque no tenía las escrituras, no tenía la Biblia, y se hacían muchas cosas en su pueblo que desagradaban al Señor. Entonces, en una ocasión, Josías le dijo a uno de sus ayudantes, a Safán, le dijo que fuera al templo a buscar a Hilcías. Hilcías era el sumo sacerdote en el templo de Jehová. Entonces le dijo a Safán, le dijo, quiero que vayas al templo y le digas a Hilcías que tome todo el dinero que hay en el templo, porque quiero que el templo sea reconstruido, le dijo. Quiero que lo reparen, quiero que esté hermoso. Josías tenía un corazón como el rey David, porque David, el anhelo de este rey era construir el templo a Jehová. Quizá era el mismo, ¿verdad? Pero él quería reconstruirlo y que estuviera hermoso para el Señor. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Hilcías, el sumo sacerdote, se dedicó a reparar y a construir, ¿qué creen que encontró ahí este hombre? Encontró algo muy, muy interesante. Encontró un rollo donde estaba escrita la ley del Señor. Ellos no tenían una Biblia como esta, no existían los libros así, existían los pergaminos y algunos eran escritos en piel de animales o en otros, de plantas, hacían, lo manejaban para que pudieran escribir sobre él. Entonces, pues allí en ese lugar el sumo sacerdote Hilcías encontró un rollo donde estaba escrita la ley del Señor. Él se le entregó al ayudante de Josías, a Safán. Y Safán muy rápidamente se puso a leer lo que decía ahí. Le llamó la atención todo lo que decía y lo que venía. Entonces, cuando Safán regresó con Josías y le dijo, mi señor, hemos hecho todo como tú lo has pedido. Le dimos el dinero que encontramos a los albañiles, a los constructores, para que arreglaran y pusieran bonito el templo. Ah, y por cierto, en el templo, el sumo sacerdote Hilcías encontró este rollo, le dijo, se lo entregó y le empezó a dar lectura. Cuando el rey Josías escuchó todo lo que decía en ese rollo, se puso tan mal que rasgó sus ropas y lloró y le dijo al Señor, Señor, perdónanos, porque merecemos muchos castigos por toda la desobediencia que hemos tenido, que todo el pueblo de Israel ha pecado contra ti. Así que, Señor, perdónanos, le dijo, no quiero que sigamos igual. Aquí me recuerda un poco también cómo era el rey David. El rey David siempre le fue fiel a Dios
Él nunca se fue a adorar a otros dioses. Siempre adoraba y amaba a Jehová. No era perfecto, pero él procuraba obedecerle y servir siempre al Señor lo mejor que pudiera. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Qué haces? ¿A quién sigues? ¿A las personas que te dicen que obedezcas al Señor o a las personas que te dicen que hagas cosas que a Dios no le gustan? Quizá tú haces cosas que a Dios no le gustan, pero quizá tú no lo sabes. Por eso, si tú conoces las Escrituras, vas a descubrir qué es lo que quiere el Señor que hagamos y qué es lo que no quiere que hagamos. Y esto fue lo que sucedió cuando el rey Josías descubrió ese rollo. Él se arrepintió tanto y lloró ante el Señor porque él sabía que estaba mal. Después de todo lo que Dios había hecho ante Israel, para todo ese pueblo que el Señor amaba, tras toda la historia que antes ellos habían tenido, cuando los sacó de Egipto, los milagros que hizo en el desierto, todo eso, Josías lo sabía, se dio cuenta y pensó, ¿cómo pudimos fallarle a Dios? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, el rey Josías le dijo a Safán y a Hilcías una tarea que tenían que hacer. Tenían que ir a preguntarle a Dios qué era lo que iba a pasar, qué era con él, con su persona como rey. Los envió con una profetisa llamada Hulda. Hulda, recordemos que ella, los profetas, son mensajeros de Dios. Entonces, Hulda se comunicó con el Señor y el Señor le dijo que traería un castigo muy fuerte para el pueblo de Israel, porque habían sido desobedientes, porque habían adorado a otros dioses. Una de las cosas que el Señor más aborrece es que las personas tengan otros dioses. ¿Qué es lo que dice Éxodo 23 al 5? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas que están en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Cuando Josías vio esto, él sabía que el pueblo estaba muy mal, porque por donde quiera había dioses que no eran, obviamente eran altares para otros que no era Jehová. Entonces, él quería saber qué iba a suceder. Entonces la profetisa Hulda le dijo, va a haber cosas muy fuertes y feas para ellos, pero para ti, le dijo, para ti, Josías, porque te arrepentiste y el Señor vio tu llanto, tú no vas a ver el castigo, tú vas a morir en paz, le dijo. Entonces, el castigo iba a venir después. Entonces, cuando Safán e Hilcías llegaron con el rey Josías, Josías se enteró de todo lo que el Señor tenía planeado y lo que iba a hacer. Entonces, Josías lo que hizo, no se quedó de brazos cruzados. Él era responsable del pueblo del Señor, de Israel. Así que convocó al pueblo. ¿Y qué creen que hizo? Pues les leyó el rollo para que todos se enteraran de lo que el Señor quería que hicieran y lo que no quería que hicieran. Así que todos hicieron un nuevo pacto. Iban a amar y obedecer ¿a quién? A Dios, solamente a Dios. Yo sé que muchos de ustedes no saben o no sabían que adorar una imagen, una figura, una estatua o una fotografía de una virgen, que son, muchas personas no creen que son ídolos. Piensan, ay, es que es la mamá de Jesús. Pero la Biblia dice
que no te inclines ante ellas, ni las adores. Entonces, no hagamos eso. Quizá tus papás o tus abuelos lo hacen porque se lo enseñaron sus abuelos, pero la Biblia, la Escritura dice que no hagamos eso. Así que quizás si lo hacen tus papás, pues tú puedes tomar la decisión de no hacerlo porque eso a Dios no le gusta. Entonces Dios va a ver tu corazón y va a ver tu sinceridad de que tú te propongas ahora a decir, no lo vamos a hacer más. Así como Josías invitó a todo el pueblo para que hicieran un nuevo pacto. No adorar otras imágenes. Y por cierto, muchos de los que somos cristianos quizá no tenemos una estatua o una foto para adorar, pero ¿qué tal el teléfono? Muchas veces le dedicamos más tiempo al teléfono, a los videojuegos, a un deporte y no al Señor. Precisamente cuando nosotros debemos de estar en comunión con Él, escuchando la clase, en el templo, en las transmisiones. Muchas veces nosotros no queremos hacerlo o no lo hacemos, peor aún. Entonces, el Señor, recordemos, Él ve nuestro corazón, sabe con qué actitud estás allí presente para saber de Él, para conocerlo y para adorarle. Porque a veces en esta transmisión el hermano pone un corito, un canto, apréndetelo y cántale al Señor. O tú puedes elegir, en vez de poner películas o canciones de tus artistas favoritos, pon alabanzas al Señor. Tú tienes la capacidad de elegir y de poner en primer lugar al Señor, no tus juegos o la diversión. Hay tiempo para todo, pero hay que elegir bien y poner en orden todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque el Señor, recordemos que Él es fuerte y celoso. Como dice en Éxodo 20, del 3 al 5, así como Josías y todo el pueblo pues se propusieron hacer un nuevo pacto de amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Así también te invito yo a ti para que lo hagas y le adores solo a Él, nada más que a Él. Y de esta manera, mis amores, pues nosotros aprendemos que muchísimas cosas. Por ejemplo, aprendemos que tú no eres demasiado joven para servir a Dios. Tú le puedes servir cuando y cómo. Cuando tú estás presente en las transmisiones, tú puedes compartir la publicación y más personas van a conocer de lo que Dios quiere que hagas. Entonces, que hagamos. Entonces, tú te puedes convertir en un servidor del Señor. Más, lo que tú puedes hacer es hablarle a las personas que están a tu alrededor de su amor, de los planes que tiene de vida para ti, para tu familia, que son de bendición. Entonces, no hay edad para eso. Recordemos cómo Josías desde los 8 años él decidió servir al Señor y ser obediente. Tú puedes tomar esa decisión también el día de hoy. También aprendemos que el Señor tiene abundante gracia. Si nosotros nos arrepentimos de lo que hicimos, de lo que está mal, que quizá no lo sabíamos, pero ahora sí, pues Dios nos perdona si nosotros le pedimos perdón. Así como Josías, que lloró y le pesó tanto que pecaban y adoraban otros dioses. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Como rey, tenía la autoridad de ir y destruir todos los altares y los ídolos que había en Israel. Eso le pertenecía a él. Así que a ti te pertenece tu vida. Toma la decisión de quitar todo lo que estorba para adorar y servir al Señor. ¿Qué puede ser? El teléfono, los videojuegos, los amigos, no sé. Apenas tú lo sabes.
Otra de las cosas que aprendemos, mis amores, que la palabra del Señor es un tesoro. La Biblia. En aquellos tiempos eran rollos, no era tan fácil conseguirlo, pero el día de hoy, ¿cuál es el principal tesoro? La Biblia, porque allí nosotros vamos a descubrir innumerables bendiciones que el Señor tiene para ti, para tu familia. Así que nosotros conservemos ese tesoro, procuremos tenerlo siempre a la mano. Y otra de las cosas más importantes que es, ¿de qué nos sirve tener la Biblia si no la vamos a leer? Así que no sirve de nada. Dice en Salmo 119:3, dice, cuán agradables, espérenme, lo voy a pegar aquí y se los voy a buscar en la Biblia. Dice que sus palabras son tan agradables como la miel a su boca. Salmos 119:103 dice, a ver aquí, 119:103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así debe de ser la palabra del Señor. Yo sé que a veces vienen cosas que nos gustan, a veces otras que no tanto, pero siempre es por nuestro bien. Por eso cuando nosotros leamos las Escrituras, disfrutémoslas, porque si tú tienes un pastelito por un lado y no lo pruebas, aunque esté delicioso, no lo vas a saborear, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darle una mordida y lo vas a saborear. Pues la Escritura así es, también hay que leerla. Así como ¿quién? Como Josías. Entonces, mis amores, esto es lo que aprendemos, esto es lo que debe de quedar en nuestros corazones en este día. Y la cita bíblica para el día de hoy es una que ya habíamos visto anteriormente, que está en Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Léelo, apréndetelo de memoria y que no se te olvide nunca. Todos nos equivocamos. Todos podemos tomar malas decisiones, pero así como Josías se arrepintió y le pidió perdón al Señor de todo corazón porque hasta lloró, pues si nosotros nos arrepentimos, si queremos dejar de hacer ese pecado, el Señor lo va a ver y Él nos va a perdonar, porque Él es fiel. Eso es lo que dice su palabra y su palabra no miente. Él es fiel. Y para terminar, mis amores, les voy a mostrar los trabajitos que tenemos para esta clase. Tenemos este caminito para los pequeñitos que todavía no saben leer. Es el rey Josías y tiene que llegar hasta donde esté el rollo. También tenemos este trabajito en el que ustedes van a poner orden a esta historia. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Y ustedes lo van a numerar. Hay otro trabajito que es un mapa mental, también para los que ya saben escribir, qué sucedió primero, qué después, y así lo pueden hacer. Y como el número clave de este día es el número 8, porque 8 años tenía el rey, también viene una hojita donde ustedes van a hacer unas operaciones para los que les gustan mucho las matemáticas, en la que la respuesta siempre es 8. Quizá tengas que buscar el número perdido, sumar, restar o dividir, pero la respuesta es 8. Y mis amores, con esto terminamos nuestra clase. Vamos a orar para despedirnos. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y antes de irnos vamos a orar. Cierren sus ojitos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos perdonas. Gracias por la palabra, mi Señor, que tenemos en nuestras manos y podemos aprender de ti, mi Señor. Gracias, Padre Eterno.
Te pido, mi Señor, que cuides de cada uno de los niños, que les bendigas y les ayudes en cada situación que estén teniendo. Si están enfermos o si tienen una dificultad, los pongo en tus benditas manos, mi Señor, y a toda la familia en sus casas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, mis niños, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase.